Este es un curso básico de aire comprimido para mí en casa. Vamos a ver estos temas desde las generalidades del aire comprimido hasta el tratamiento de aire, distribución del aire y una pequeña síntesis de un sistema completo. Ahora vamos tema por tema abordándolo. Es muy breve y es una cuestión básica que es importante para el conocimiento del aire comprimido y para poder hacer una buena venta con un cliente también. Entonces, dos términos importantes que hay que conocer del aire comprimido son la presión y el flujo, y son dos mediciones importantes que van a existir. Entonces, vamos a hablar de presiones y muchas veces los compresores van a venir a 115 PSI o 7 bar o 13 bar. Depende, hay maneras distintas que son populares en México de pedirlo. Lo más común son 7 bar, 115 PSI. Eso es lo que vamos a conocer. Ustedes conocen la presión por la presión que hay en las llantas del auto, por ejemplo. Las pedimos a 30 o a 35 libras. Y es eso, libras por pulgada cuadrada de presión. La presión entonces va a ser una cantidad de aire que tenemos en un lugar y la presionamos, la apretamos de alguna forma, en este caso con un pistón en esta imagen. Y la presión que aquí está en 45, digamos, se va a subir aquí a 175, es lo que tiene marcado esto. ¿Por qué? Porque esta misma cantidad de aire ahora está contenida en un espacio mucho menor. Otro término importante que hay que conocer es el flujo. Entonces, de esta cantidad de aire, ¿cuánto aire va a estar fluyendo? Es decir, ¿cuántos pies cúbicos por minuto o cuántos litros por minuto o litros por hora son los que va a estar entregando un compresor de aire o son los que requiere cierta máquina para hacer cierta función? Al final, el objetivo de meter a presión un aire y después darle un flujo es transportar energía. Yo tomo a lo mejor energía eléctrica de un motor para mover este pistón y comprimirlo. Entonces la energía eléctrica la transformé en otro tipo de energía que va a ser cinética cuando se mueva también. Y este pistón, al dejar otra vez que se expande el aire, va a regresar el pistón a su lugar. En este caso, el aire que se expande puede ayudar a pintar, puede mover otra máquina, puede hacer muchas funciones y es una manera muy limpia de transportar y de transmitir energía. Aquí vamos a ver cómo funciona un compresor de pistón. Si se fijan, aquí está el cilindro y adentro es un pistón y es muy similar a un coche. Entonces, entra el aire aquí, se llena, lo comprimimos y después sale y se viene para el tanque. Entonces, repetimos la acción. Cuando baja el pistón, este motor eléctrico lo está moviendo, llena el aire, lo comprime y lo avienta al tanque. Entra, llena, comprime, se va al tanque. Entonces, un compresor de pistón constantemente está haciendo esta función. Está llenando de aire, comprimiendo, mandando al tanque. Una y otra vez está generando este movimiento. Y es por medio de un motor eléctrico. En este caso, el motor se está yendo a transformar la energía eléctrica a una energía cinética aquí mismo. Y esa la estamos metiendo a aire comprimido, que en realidad podría ser una cuestión más química, pero bueno, no nos metamos en complicaciones. Esto es un cabezal de 2 etapas. Esto es para que, para dar más presión. Hay muchas cabezas que son de 175 psi. Entonces, primero comprimen un pedazo y luego ese pedazo de aire comprimido lo meten a una segunda compresión y luego va al tanque. Entonces, ¿qué genera esto? Que tenga mayor presión. Uno de una etapa simplemente tiene 115 PSI, uno de estos puede llegar a tener 175 PSI. Es más presión por si requerimos algún trabajo que haga una presión de este tipo. Este es otro tipo de compresor, que es un compresor de diafragma, que también tienen ciertos usos, no son tan populares, pero también se utilizan y tiene un funcionamiento similar, más no igual. Y está entrando el aire, lo está comprimiendo y lo está sacando del otro lado. Se fijan, está ahí. Entra el aire, lo comprime y ya lo saca por otro lado. Esto normalmente sería el tanque o a una aplicación. Este es el aire de la atmósfera que tenemos regular. ¿Ok? Vamos a adelantarnos. Esto es un compresor de paletas. Esto está bastante interesante también. Por acá vamos a ver que tiene que entrar el aire por aquí. Y aquí estos son cámaras de aire.
Entonces aquí va a entrar un pedazo de aire que se va a hacer chiquito aquí. Entonces entra aquí grande y se hace pequeño y lo comprimió. Entonces, ¿qué está haciendo? Está de manera constante comprimiendo aire de una manera más fluida, digamos. Este tipo de compresor es muy fluido y tiene una alta eficiencia. ¿Ok? Entonces son tipos de compresores muy populares, el de pistón, el de diafragma y el de paleta. El más popular definitivamente es el de pistón. Ahora vamos a ver lo nuevo que ha venido surgiendo en la industria desde hace ya varios años y que es la manera en que se comprime el aire constantemente ahora y se le conoce como un compresor de tornillo. Entonces, en lugar de llevar un pistón o unas paletas o alguna cuestión aquí, se hacen estos tipos de unidades de desplazamiento positivo, que se le conoce como un tornillo. ¿Por qué? Pues por su forma. Entonces tiene un tornillo macho, un tornillo hembra, están casi juntos, los divide una pequeña película de aceite y los hace girar un motor de manera constante. Desde aquí va a entrar el aire, normalmente aquí hay un filtro de aire, entra el aire de la atmósfera que normalmente conocemos y al entrar el aire aquí, estos tornillos de acá van haciéndose cada vez más pequeños entre uno y otro y el espacio cada vez es menor. Entonces, este espacio que va ocupando el aire se va haciendo más pequeño hasta que queda comprimido y lo libera por aquí debajo. Debajo de estos tornillos está el sitio donde se libera ya comprimido el aire. Entonces, es una manera mucho más eficiente de comprimir porque no implica el golpe de un pistón y viene en un flujo mucho más natural y por acá va a salir el aire. Ahora, aquí me gusta porque lo pintan de azul de este lado, se va comprimiendo, pero también va aumentando de temperatura y por aquí ya sale el aire comprimido con más temperatura, pero está comprimido. ¿Ok? Entonces, esto es la manera en que funciona un tornillo. Y un compresor de tornillo es esto. Claro, esto es un tornillo mucho más complejo y mucho más grande. Los tornillos que comúnmente vemos en un compresor de 10 caballos son mucho más chiquitos, pero tienen el mismo principio de funcionamiento, que es así como lo vemos aquí. Entonces, entra, hay un flujo constante y está terminando siendo comprimido por este lado, en lugar de tener un golpe de un pistón. Entonces, lo hace mucho más eficiente de manera natural. ¿Ok? Porque al final el motor simplemente está constantemente moviendo los tornillos en lugar de hacer un esfuerzo de golpeteo para comprimirlo. Por eso es importante saber la eficiencia. La eficiencia le va a importar mucho a todas las personas que tengan una fábrica o una industria y si no lo saben hay que transmitírselo y decirles que pueden estar gastando mucho dinero en un equipo que es poco eficiente y no tiene mantenimiento y también en las fugas en su sistema. Si su sistema tiene fugas de aire por donde transmiten su aire comprimido, van a tener mayor gasto energético en su recibo de luz. Entonces, la eficiencia es cuántos caballos de fuerza voy a utilizar para crear un metro cúbico de aire comprimido. Y aquí hay un ejemplo muy sencillo, un compresor de pistón, ¿sí? Más o menos en general, digamos, te da 15 CFM por cada 5 caballos. Eso equivale a 3 pies cúbicos por minuto por cada HP. Un compresor de tornillo ya te da 19.42 por cada 5, es decir, te da 3.89. Es un 30% más de eficiencia. Entonces, si tú tienes un compresor de 10 caballos de pistón y uno de 10 caballos de tornillo, vas a tener 30% más aire en el de tornillo. ¿Ok? O si lo tienes idéntico, vas a también poder tener 30% menos gasto energético por poner un compresor de tornillo. Entonces, es muy importante que el cliente sepa que se va a ahorrar una lana metiendo un compresor de tornillo, porque el uso del compresor va a ser menor. Se va a utilizar menos tiempo. Para lograr la misma cantidad de aire en su fábrica, va a utilizar 30% menos tiempo el tornillo. Es decir, que el motor de 5 o 10 caballos esté prendido 30% menos del tiempo, quiere decir un 30% de ahorro en su gasto energético. ¿Ok? Entonces, esto es importante conocerlo. Ahora, ¿cómo está la cuestión del mercado? Normalmente se conoce, bueno, o el compresor de tornillo, que es este tipo, que es de un gabinete, o el compresor de pistón. Entonces, el compresor de pistón tiene un rango de precio, el compresor de tornillo, digamos, de 10 caballos y de 10 caballos, este es 3 veces más caro, ¿no? El de tornillo regular. Ahora, ¿qué es el producto de mi en casa? Es un producto intermedio.
está sobre tanque, tiene todas sus virtudes y aquí al centro tiene el tornillo, tiene su separador, tiene el motor, tiene su control. Y estamos en un rango de precio mucho más adecuado, mucho más ligero y está a la mitad. Entonces esto hace fácil que el cliente que tiene un pistón y que a lo mejor quiere pasárselo de tornillo, pero dice, ¿sabes qué? Es demasiado caro, no quiero invertir tanto, pues se quedan a la mitad. Un precio intermedio para que puedan tener el tornillo, puedan tener el beneficio de la eficiencia energética y lo puedan consumir a un precio bastante decente. ¿Ok? Entonces, es un mantenimiento fácil, es amigable, se instala de manera muy sencilla y funciona bastante bien. ¿Ok? Entonces, esta es la clave, es un punto intermedio entre el compresor de pistón y el compresor de tornillo. ¿Por qué es esto posible? Porque el compresor de tornillo en el mundo se ha hecho tan popular ya que los precios de manufactura de una unidad de compresión del tornillo que vimos hace un momento se han reducido mucho. Por eso es que este tipo de equipo puede tener un precio mucho más accesible para el cliente. ¿Ok? Entonces, estos son unas características de unos equipos. El de main casa nos vamos a enfocar en este de 10 caballos. Estamos hablando que 7.5 kilowatts son equivalentes a 10 caballos de fuerza. Y este es el modelo. Viene en tres fases, 220 a 60 Hz, corriente 19 amperes, puede ser 17, puede ser 21, ¿de qué depende? De cómo llega este voltaje. Hay lugares donde llegarán 225, hay lugares donde llegará 215, esto va variando y depende del suministro de energía eléctrica en cada lugar. Entonces, bueno, aquí vienen los consumos reales, el flujo de aire real también de uno de 10 caballos, la presión es de 115 psi, tanque de 450 litros y si se fijan en 5 minutos llena el tanque. ¿Por qué? Porque el flujo de aire es un montón. Entonces lo prendes y muy rápido se llena el tanque y tienen disponibilidad para estar trabajando. 4,000 horas de 6 meses. ¿Qué se hace aquí? Se cambia el aceite y se cambian los filtros. Si se fijan, estos son filtros. Aquí hay un filtro, aquí hay otro y aquí hay otro. Este es un filtro de entrada de aire, como el de un coche. Entonces lo cambias para que el aire que esté entrando al compresor esté limpio y nos dure mucho tiempo el compresor. Ok, vienen sus garantías y toda la cuestión. La gran ventaja también es que ocupa un espacio pequeño para instalarse y va más vertical que horizontal. Ahora, ya llegando casi al final de esta breve introducción al aire comprimido para que lo tengan claro, después de comprimir el aire, va a decir una máquina o una aplicación, yo necesito que el aire no solo esté comprimido, sino que esté limpio. ¿Y qué es lo que en qué se puede contaminar el aire? Puede tener partículas que estaban en el ambiente de contaminación, de polvo, de lo que tú quieras. Puede traer agua por la humedad de donde vivimos y puede traer aceite. El aceite que está lubricando constantemente el tornillo y que usa el compresor se puede pasar en el aire. Y esto es algo normal. La mayoría de aplicaciones no van a requerir un filtrado ni un limpiado de ese aire comprimido, que lo conocemos como un tratamiento de aire comprimido. Son aplicaciones muy sencillas y todas las máquinas traen en su entrada unos pequeños filtros. Pero en muchos casos sí va a ser importante limpiar ese aire. Ahora, hay que limpiarlo, como dije, de partículas, hay que limpiarlo de agua y de aceite. ¿Por qué es importante? Les pongo un ejemplo. Un taller automotriz que está limpiando, que está pintando un auto y quiere que todo quede perfecto, ¿no? Evidentemente. Entonces, para que quede realmente perfecto, pues si está pasando la pistola y se va un pedacito de polvo o se va una gotita de aceite, pues se va a ver en la pintura o de agua. Entonces, hay que separarlo en esas tres principales secciones. Este ISO es importante que lo conozcan para que le transmitan al cliente qué nivel de limpieza de aire, quieres que sea un aire limpio o no. Y sí es importante que lo conozcan porque en casa ya va a tener pronto compresores que tienen todo esto integrado en uno solo, que no son varias etapas, sino son una sola etapa. Entonces, para eliminar partículas, y claro, aquí hay una tabla de cuántas partículas son permitidas según el nivel. Y para eliminar partículas son los filtros de este tipo. Estos filtros van a eliminarnos las partículas. Para eliminar el agua, aquí hay de qué tanta agua puede tener en esta tabla. Y el agua se elimina con un separador de agua, pero también con un secador de aire. Estos secadores de aire se les conoce
comúnmente como un secador refrigerativo. Hay de otros tipos, pero aquí nos vamos a enfocar en el refrigerativo. Y simplemente imagínense que es un refrigerador. Imagínense que incluso estos mismos, si le pudieras poner aquí un flujo de agua, si le pudieras cerveza por un lado, saldría fría del otro lado. Si aquí pones un barril y lo pasas por acá, lo único que va a hacer es enfriar ese flujo. ¿Y qué es lo que sucede cuando tú enfrías el aire? Que el agua que trae el aire se va a condensar, es decir, se va a volver líquido. Como cuando te abres una cerveza en el mar y la sacas del refrigerador, se empieza a mojar por afuera. Porque está fría la cerveza, el agua que está en el aire se va a pegar a la botella. Lo mismo hacemos aquí. El agua que viene, que agarró del ambiente, de la humedad y que al comprimirlo se marca mucho para acá, aquí va a estar muy marcado y vamos a tenerlo muy limpio. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante conocerlo para que tengamos en cuenta esta parte. Y después tienen los filtros y al final el filtro también te va a servir para quitar el aceite y para quitar las partículas. Y el agua necesitas un secador. Entonces, si tú tienes aire comprimido, después le puedes dar un tratamiento de secador y filtros. Entonces ya tienes un aire muy limpio que es suficiente para cualquier aplicación. Hay máquinas que lo exigen, hay aplicaciones que lo exigen. ¿Ok? La última parte que es la distribución. Ya tienes un aire limpio, ahora tienes que llevarlo a donde se va a usar. Entonces, llevarlo a donde se va a usar implica que se utilice cierto tipo de tubería o mangueras. Lo común en México o en todo el mundo realmente ha sido que utilicemos galvanizado. Y ahora lo que se está haciendo común es que utilicemos el aluminio. Y pues la distribución en aluminio también es muy recomendable para evitar fugas y para evitar corrosión y que se vuelva a ensuciar el aire comprimido. ¿Ok? Esto es un ejemplo de un secador refrigerativo muy grande. Aquí hay diferentes tipos de filtros que quitan las partículas y el aceite. Y esto es otro tipo de secador por absorción con dedo, que es una tecnología muy particular para industria química o industria farmacéutica. Hay aplicaciones muy específicas para esto. Pero bueno, ya llegando al final de esto, la síntesis es muy clara. Tú tomas electricidad y esa fuerza de la electricidad la conviertes a aire comprimido. Ya que tienes ese aire comprimido, lo limpias, le das un tratamiento. Después lo distribuyes y lo liberas para que haga un trabajo. Lo liberas para que haga cualquier función que el cliente requiera. Entonces, esta es básicamente la línea del flujo de aire comprimido, cómo se va a estar transformando y se va a estar utilizando. El aire comprimido es fundamental en la industria. Entonces, si tienen algún cliente que a lo mejor ya tiene una inyectora o a lo mejor ya tiene la máquina que requiere o desde un torno, lo que sea, les aseguro que todos van a tener un compresor y muy probablemente no se encuentren en las mejores condiciones y ahí les pueden dar una buena asesoría para que ellos reduzcan su gasto energético y puedan tener mucha mejor tecnología. Eso es muy importante conocerlo. Y bueno, aquí está la introducción a la parte del aire comprimido de Main Casa.